Cuando iniciamos en el mundo de la programación orientada a objetos aparecen una serie de conceptos que son difíciles de asimilar. Mi nombre es Andrés Julián Valencia y el objetivo de este video es mostrarles a ustedes estos conceptos pero aplicados a un lenguaje de programación. Los primeros conceptos que vamos a trabajar es el concepto de clases y objetos. Una clase es una plantilla a través de la cual creamos varios objetos o instanciamos varios objetos. Vamos a crear, por ejemplo, una clase persona y vamos a definir dentro de ella cuáles son los atributos, los constructores y los métodos que va a tener esta clase. Y a partir de ella, pues vamos a poder crear diferentes objetos. Entonces vamos a definir los atributos. Vamos a decir que un primer atributo va a ser el nombre de la persona. Y vamos a decir que otro atributo va a ser la edad de la persona. Ahora vamos a crear los constructores. Vamos a crear un constructor, por ejemplo, vacío. Los constructores deben tener el mismo nombre de la clase. Y el objetivo del constructor es ser un método especial a través de los cuales se van a poder crear o instanciar diferentes objetos. Entonces aquí a manera de ejemplo vamos a crear un constructor que no reciba ningún parámetro y vamos a crear otro constructor que reciba los dos parámetros, es decir, que reciba el nombre que se le va a asignar al objeto cuando se cree y la edad que se le va a asignar a esa instancia cuando se cree. Les he colocado nombres diferentes para que sea mucho más fácil su asignación. Así cuando yo hable de nombre sé que me estoy refiriendo al atributo y cuando hable de edad también me estoy refiriendo al atributo. Edad va a ser igual a lo que estoy recibiendo como parámetro, en este caso edad. Muy bien, ya tenemos los constructores, ahora vamos a definir los métodos. Los métodos son las operaciones que se pueden realizar dentro de estas clases. Por ejemplo, en las clases personas o en cualquier clase existen algunos métodos que son los métodos getters y setters. Un método get es un método que devuelve un valor, entonces vamos a colocar un método devolver nombre. Vamos a decir que este método no recibe nada, que devuelve un string y que ese string que nos va a devolver va a ser el nombre de la persona. Entonces vamos a decirle aquí retornar el nombre. De manera semejante vamos a devolver la edad de la persona, o sea, vamos a crear el otro método get de acuerdo a los atributos que hayamos definido. En este caso, la edad va a ser un entero, o sea, el método nos va a devolver un entero. Ese entero va a ser la edad, por eso llamo el método devolver edad, y retorno el atributo edad. Existen otros métodos que son los métodos setters, que son métodos que sirven para asignar valor. En este caso los métodos setters son de tipo void y vamos a llamar asignar nombre para que le demos un nombre a la persona cuando no se lo hayamos dado desde el constructor. Entonces vamos a decirle aquí nom. Vamos a decir que el código es que el atributo nombre va a ser igual a lo que recibamos como parámetro, en este caso nom. Y de manera semejante vamos a crear el método set para la edad. Cuando la persona no le hayamos asignado una edad, entonces vamos a poder utilizar este método para darle la edad a la persona. Es de tipo entero. El parámetro lo vamos a llamar edad. Y aquí claramente vamos a decir que al atributo edad lo vamos a asignar el valor recibido como parámetro. Además de estos métodos tradicionales getters y setters, podemos crear otros métodos que sirvan para realizar operaciones con esta clase. Es muy importante saber que los métodos que creamos en una clase son aquellos a los cuales podemos tener acceso a través de sus atributos. Yo no puedo crear aquí un método que diga, por ejemplo, modificar apellido porque la clase no tiene ese atributo. Entonces, con los atributos que tenemos que pensar cuáles son los métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, podríamos pensar en un método que sea el de cumplir años. Vamos a decir que esa persona va a estar en capacidad de cumplir años. No va a recibir ningún parámetro. Y vamos a decir que si vamos a cumplir años, entonces, ¿qué atributo debemos modificar? En este caso es la edad. Podemos decir que edad es igual a edad más 1. ¿Por qué? Porque si la persona tiene 20 años y cumple años, pues tendrá 21 en ese momento. Una forma de simplificar esto podría ser decir edad más más. Eso incrementaría en 1 el valor de la edad. En este momento ya tenemos nuestra clase. La compilamos, no hay errores de compilación y entonces podemos observar que esta clase es la que nos determina cuál va a ser el comportamiento y la estructura de todos los objetos que se deriven a través de ella.
A través de esta clase entonces puedo acceder a sus constructores para crear diferentes objetos. Vamos a crear un primer objeto, por ejemplo, vamos a decir que el nombre va a ser Juan y que este Juan va a tener 20 años. Vamos a crear otro objeto, vamos a decir que este objeto va a ser Carlos y que Carlos va a tener 30 años. Como podemos ver entonces, una clase es una plantilla a través de la cual nosotros creamos diferentes tipos de objetos. Y cada objeto tiene vida por sí mismo, cada objeto tiene sus propios valores y miramos y le hacemos doble clic al primer objeto, nos dice que es Juan y que tiene 20 años, y si le hacemos doble clic al segundo objeto nos dice que es Carlos y que tiene 30 años. Podemos entonces mirar que también podemos utilizar cada uno de los métodos que hayamos asignado para esos objetos a través de la clase. Si decimos, por ejemplo, que nos invoque el método cumplir años en Juan, vamos a ver que Juan nos queda con 21 años. Sin embargo, Carlos continúa con 30 años. Aquí podemos entonces comprender que cada objeto tiene sus propios valores, tiene su propia identidad y maneja sus propios métodos. Muy bien, ya vimos los conceptos de clases y objetos, entonces vamos a continuar con el concepto de abstracción. La abstracción es un concepto muy simple. La abstracción es cuando nosotros podemos identificar cuáles son esos elementos o esas características que nos interesan y dejar por fuera aquellas que no nos interesan. Por ejemplo, en este caso, para nosotros es importante de la persona conservar su nombre y su edad. Pero si estuviéramos en otro contexto, digamos en un contexto educativo, de pronto el número de identificación pudiera ser muy importante, tal vez la fecha de nacimiento también. Si estuviéramos en otro contexto, en una enfermería, en algo que tenga que ver con salud, de pronto el tipo de sangre va a ser muy importante y el nombre de la EPS también. Entonces el concepto de abstracción es básicamente fijarnos en qué es lo que nos interesa de una determinada clase o de un determinado objeto y qué no nos interesa, saber qué es lo importante y qué no es tan importante. Vamos a mirar otro concepto que es el concepto de atributos y métodos estáticos. Como podemos ver en este ejemplo, cada uno de estos métodos son accesibles solamente a través de los objetos. La clase no tiene métodos como tal. Y también pudimos identificar que los valores de cada objeto son independientes. O sea, cuando yo le modifico la edad a Juan, la edad de Carlos no se ve alterada. Vamos a mirar entonces ese concepto de métodos y atributos estáticos. Los atributos y métodos estáticos son pertenecientes a la clase. Por ejemplo, si yo defino un atributo estático, yo voy a decir, por ejemplo, que estas personas se encuentran todas en un club de lectura. Entonces vamos a decir que eh, van a estar leyendo el mismo libro, static string. Voy a definir un atributo más que es el libro. Pero este libro, como pueden ver, le he colocado la palabra reservada static. Con eso voy a decir que el valor que yo le dé a este libro va a cambiar para todos los objetos o para todas las instancias. Si alguna instancia me cambia el valor de este atributo, pues va a ser cambiado para todos. Entonces, pensemos en que ellos están en un club de lectura y que por lo tanto el libro que una persona sugiera leer, todas las personas lo deben leer. Entonces vamos a hacer los métodos getter y setters de ese atributo. Vamos a decir que vamos a tener aquí un método que es asignar o determinar el libro que todas las personas van a leer. Entonces vamos a recibir eso como un parámetro. String lib. Vamos a asignar acá, vamos a decir que el atributo libro, que es un atributo estático, es un atributo que pertenece a la clase, me va a recibir el valor que se envíe por parámetro y vamos a decir que vamos a retornar el libro que todos están leyendo. Entonces public string, vamos a decir devolver libro, no, obtener el libro que todos están leyendo y aquí vamos a decir retornar libro. Bien, entonces a través de atributos, un atributo estático es un atributo que pertenece a la clase y la diferencia de un atributo estático con un atributo que no es estático es que el atributo que no es estático, sus valores son independientes en cada objeto o en cada instancia, mientras que el atributo que es estático, el valor es único para todas las instancias. Ese es el concepto a nivel de atributos. Vamos a mirar de una vez
El concepto a nivel de métodos. Cuando tenemos un método estático, vamos a crear un método sencillo, por ejemplo el método saludar, public static void saludar, simplemente a manera de ejemplo, saludar. Este método, al crearse como un método estático, nos vamos a dar cuenta que no pertenece a los objetos, sino que pertenece a la clase. Entonces vamos simplemente aquí a colocar un mensaje. Un saludo. En este caso, hola. Y como pueden observar, la diferencia de este método con los demás es que a este método le hemos puesto la palabra static. Vamos a mirar entonces qué comportamiento tiene esto. Entonces vamos a crear acá un par de personas. Vamos a crear a la persona, la vamos a llamar A. Vamos a decir que tiene 20 años. Vamos a crear otra persona. Vamos a llamar a esta persona la persona B. Vamos a decir que tiene 15 años. Muy bien. Entonces, a nivel de atributos, los atributos estáticos, podemos ver lo siguiente. Si esta persona, que se llama A y tiene 20 años, trabajo con un atributo, entonces en este caso el atributo es el libro, ¿no? Sí, entonces el libro, le digo yo asignar libro, entonces vamos a decir que el libro que van a leer esa persona es 100 años de soledad. Ok. Cuando miro de esta persona, ¿cuál es el libro que tiene asignado? Entonces, miremos por acá, debo obtener libro. Nos dice que también es 100 años de soledad. Si esta persona B decide en algún momento que como equipo o grupo de lectura van a leer otro libro, entonces vamos a venir acá y vamos a decir asignar libro. La persona B dice que ya no van a leer 100 años de soledad, sino Los secretos de la mente millonaria. Entonces, el cambio no solamente lo altera a él, sino que también altera a todos los demás objetos. Cuando yo voy al primer objeto y le digo obtener libro, ya vemos que cambió 100 años de soledad por Los secretos de la mente millonaria. Ahí entonces encontramos la diferencia entre un atributo convencional que pertenece al objeto y que si yo lo cambio en un objeto no me altera a los demás, a un atributo de clase a través de la palabra reservada static. Lo otro es con los métodos. Un método por convención, un método por lo general siempre va a pertenecer a los objetos. Como pueden ver, todos estos objetos tienen sus propios métodos. Pero cuando yo creo un método con la palabra static, él automáticamente va a pertenecer a la clase. De esa manera, cuando yo doy clic derecho aquí al objeto, no observo por ningún lado el método saludar, pero cuando le doy clic a la clase, ahí encontramos el método saludar. Entonces el método estático es un método que pertenece a la clase. ¿Y pertenecer a la clase qué significa? Que ya para poder acceder a ese método no necesito crear un objeto, no necesito crear una instancia, sino que puedo acceder a ese método directamente a través de la clase. Por ejemplo, le digo que me ejecute el método saludar y efectivamente saluda. Bien, entonces ya tenemos claro el concepto de métodos y atributos estáticos. Ahora vamos a mirar el concepto de herencia. La herencia en programación orientada a objetos es un concepto muy importante, tiene mucha relevancia porque nos facilita mucho la generación de código. Vamos a crear una clase, por ejemplo la clase alumno, y vamos a decir que la clase alumno hereda de persona. Entonces la representación en UML de la herencia es a través de una flecha de este tipo, y desde ese momento, a partir de ese momento, se genera un código. Ese código ya vamos a mirarlo, vamos a borrar esto que se genera automáticamente. Y podemos observar acá que por el hecho de yo haber dicho que alumno hereda de persona, él automáticamente nos crea esta palabra reservada en Java. En C# es 2 puntos y cada lenguaje de programación tiene diferentes sintaxis para representarlo. Pero en este caso, la palabra reservada extends nos indica que alumno se extiende o hereda de persona. Vamos a mirar qué pasa con ese alumno. Cuando nosotros creamos un alumno, podemos observar que este alumno ya me está heredando todo el comportamiento de la clase persona sin agregar una línea de código. Este alumno ya se le puede asignar una edad, se le puede asignar un libro, se le puede asignar un nombre, puede cumplir años, devolver edad, devolver nombre, obtener el libro. Vamos a asignarle, por ejemplo, un nombre. Vamos a decir que este alumno se llama Carlos.
vamos a asignarle una edad. Vamos a asignarle una edad a Carlos, vamos a decirle que tiene 19 años, ¿sí? Recuerden que tiene 19 años, vamos a decirle que cumpla años, entonces ya debería tener 20 años. Cuando miramos, efectivamente, Carlos tiene 20 años, o sea, no hemos programado nada, pero por el hecho de decir que esta clase extiende de otra clase, ya él automáticamente hereda toda su información y todo su comportamiento. En este momento la clase persona y la clase alumno pues básicamente sería lo mismo, por lo tanto no tiene mucho sentido crear la herencia en este caso. Para que haya sentido crear la herencia pues debemos diferenciar a esta clase que se conoce como la subclase de la clase padre que se conoce como la superclase. Entonces vamos a decir que este alumno pues tiene algo diferente a la persona, digamos que tiene un atributo que es el atributo nota. Todo alumno tiene una nota. Entonces vamos a crear los respectivos métodos setters y getters. Public void devolver nota, no, perdón, asignar nota. Asignar nota. Vamos a ingresar una nota por parámetro. Y vamos a decir que nota, que es el atributo, hágamelo igual a lo que estamos recibiendo por parámetro. Y vamos a hacer el otro método, que es el que obtiene la nota. Public double, obtener nota. Este método entonces lo que hace es devolvernos la nota. Bien. En este caso entonces, ya cuando nosotros creamos alumnos, vamos a darnos cuenta que no solamente vamos a poder acceder a todos los métodos y el comportamiento heredado de la clase persona, sino que también vamos a tener nuestros propios atributos. Vamos a poder asignar una nota y vamos a poder obtener el valor de esa nota, y eso es lo que va a marcar una diferencia entre el alumno y la persona. Bien, ya vimos entonces el concepto de herencia. Vamos a pasar al siguiente concepto, que es el concepto de dependencia. La dependencia es una relación que existe entre clases. Voy a crear una clase, por ejemplo, la clase escuela. Y cuando decimos que una escuela tiene dentro de sus atributos objetos, un objeto o varios objetos que son de la clase alumno, por ejemplo, allí estamos creando dependencia. Voy a decir, por ejemplo, que esta clase va a tener un atributo que es de tipo alumno. Cuando compilamos, observemos que se ha creado una relación entre escuela y alumno. Esta relación es una relación de dependencia. ¿Qué significa? Significa que la escuela utiliza o usa a un alumno. Podríamos, para hacerlo un poco más claro, decir que no va a ser un solo alumno, sino que va a ser un conjunto de alumnos. Entonces eso lo puedo definir expresándolo como un arreglo. Funcionaría igual y sería mucho más apropiado. De hecho, vamos a trabajar más adelante con arreglos dinámicos. Entonces, para eso vamos a importar unas librerías que vienen dentro del paquete java.util, que nos va a permitir trabajar con arreglos dinámicos. Entonces, vamos a decir acá que no vamos a trabajar con un arreglo convencional estático, sino que vamos a trabajar con una colección dinámica que es un ArrayList. Vamos a decir que es un ArrayList de tipo alumno. Ese ArrayList lo vamos a llamar alumnos. Vamos a decir que es un nuevo ArrayList. La diferencia entre un arreglo estático y un arreglo dinámico es que en este caso los arreglos dinámicos no necesitamos saber cuántos elementos van a tener de antemano, sino que él va a crecer y decrecer automáticamente en la medida en que lo vayamos necesitando. Listo. Entonces este es el concepto importante que queremos mostrar en este momento, que es el concepto de dependencia. La dependencia es una relación entre clases donde decimos que una clase utiliza elementos u objetos de otra clase existente. Bien, ahora vamos a pasar al concepto de encapsulación. La encapsulación es otro concepto de programación orientada a objetos que es muy importante, y para entenderlo vamos a crear una clase. Vamos a llamar esta que va a ser la clase principal. En esta clase lo que nosotros vamos a hacer es
es que vamos a crear un objeto de tipo persona y vamos a tratar de acceder a la información de esa persona. Entonces vamos a borrar acá esto que nos ofrece la plantilla. Vamos a crear un método principal. Ese método va a ser el public static. Para quienes están empezando en este mundo, pues siempre nosotros debemos contar con un método principal. Este método es el que se va a ejecutar cuando comencemos una aplicación. Va a ser el punto de enlace, el punto de inicio. Entonces public static void main string arg, y vamos a crear acá una instancia de esa clase alumno. Entonces, para crear una instancia o para crear un objeto por código, decimos alumno, alum, hágamelo igual a new alumno. Listo. Ahí estamos creando una instancia. Como podemos ver, ya esta clase, que es la clase principal, también está dependiendo o crea una dependencia de la clase alumno. Vamos a decir que vamos a modificarle la nota a este alumno. Entonces vamos a partir del objeto que hemos creado, que se llama alum, vamos a decirle que alum.nota, alum.nota, hágamelo igual a 4, por ejemplo. Listo. Y luego vamos a mostrar un mensaje en pantalla y vamos a decir que nos presente la nota del alumno. Entonces podemos decir acá la nota es, y vamos a concatenar, vamos a presentar al objeto alum.nota. Punto y coma. Listo. Vamos a intentar ejecutar esta clase. Entonces venimos acá, vamos a darle clic, llamamos al método principal, al método void main, no le pasamos ningún parámetro dentro de su constructor y nos dice muy bien que la nota es 4.0. Está muy bien, hasta ahí todo se ve perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar un poco esta clase principal y vamos a decir que a este alumno le vamos a pasar una nota de menos 87, una nota bastante rara a propósito. Entonces vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ver acá el resultado. Nos dice que la nota es menos 87, lo cual pues efectivamente no es muy válido en términos reales. Entonces, ¿qué es la encapsulación? La encapsulación es que cuando nosotros no tenemos una clase encapsulada, como ocurre con el alumno, nosotros estamos permitiendo que otras clases puedan acceder a estos atributos y modificarlos a su antojo. Si nosotros queremos encapsular, lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestros atributos. Y vamos a colocarle a estos atributos un modificador de acceso denominado private. Este modificador de acceso lo que va a hacer es que solamente va a permitir que este atributo sea modificable dentro de esta misma clase, pero otra clase por fuera no va a poder acceder a ese atributo directamente. Cuando nosotros le definimos ese atributo de tipo privado, observamos que si intentamos compilar esta clase, ya me genera errores de compilación. Observemos que acá nos dice que se encontraron unos errores en esta clase y nos muestra que acá efectivamente aparece un error y dice que la nota tiene un modificador de acceso privado en alumno. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que si yo quiero como programador permitir que otras clases alteren mis atributos, pues voy a permitirlo, pero a través de los métodos exclusivamente. Entonces, si yo veo, acá tengo dentro de la clase alumno, tengo un método que es el método asignar nota. Entonces voy a permitir solamente que me modifiquen la nota utilizando ese método, no accediendo directamente a través del atributo como estábamos intentando hacerlo acá, accediendo a través del atributo. Entonces si quiero pasarle esta nota, ya lo voy a hacer es a través del método. Voy a decirle alum.asignar, creo que se llama, asignar nota. Y se lo paso, le paso esta nota, es como un parámetro, ¿sí? Acá entonces tampoco voy a poder acceder al atributo directamente, sino que voy a decir que me obtenga la nota utilizando el método, creo que es devolver nota. Devolver nota. Vamos a intentar compilar.
No, no se llama devolver nota, se llama obtener nota tal vez. Obtener nota. Sí, efectivamente, obtener nota es como se llama el método. De esta manera entonces ya vemos que la clase nos compila. Pero ¿qué va a pasar? De igual manera, cuando yo la ejecute, así haya utilizado los métodos, si le estoy pasando un valor de una nota de -87, pues ese es el valor que me va a retornar. Pero, ¿cuál es la ventaja que tenemos en este momento? La ventaja que tenemos es que como ya el acceso a ese atributo no es directamente por el atributo, sino que es a través de un método, pues los métodos los podemos programar, ¿correcto? Entonces, en mi clase alumno, yo ya voy a poder programar este método de asignar nota y no decir que me haga una asignación directamente del atributo que venga o del parámetro que venga, perdón, sino que voy a poder colocar aquí condiciones en mi código y voy a poder verificar que si esa nota que estoy recibiendo es mayor o igual a 0 y esa nota que estoy recibiendo es menor o igual a 5, entonces aquí ya estoy haciendo yo una validación. Esta validación me va a permitir que cuando se reciba una nota, me verifique si esa nota está entre 0 y 5 y si es así, que me asigne la nota, en caso contrario que no me lo asigne. Recordemos que en Java cuando tenemos un bloque if y ese bloque solamente tiene una línea, no necesitamos las llaves, por lo tanto acá no es necesario colocar este código dentro de llaves. De esta forma entonces estamos blindando a través de tener atributos privados para que no sean accedidos directamente, métodos públicos para que sean accedidos, pero le coloco el código que necesito para que cuando me accedan a esos atributos lo hagan con valores correctos. De esa manera yo como programador estoy encapsulando mis clases y estoy creando un control más apropiado sobre ellas. Ese entonces es el concepto de eh, encapsulación. Vamos a ejecutarlo y vamos a mirar entonces qué pasaría acá cuando yo intento pasarle una nota de -87. Miren, él no me hace la modificación, correcto. Sin embargo, si la nota que yo le paso no es una nota que esté por fuera del límite, sino una nota que esté dentro del límite, como por ejemplo una nota de 3.5, vamos a mirar que él efectivamente me tiene que hacer la modificación. Miren, aquí observamos que la nota efectivamente es de 3.5. Entonces, ese es el concepto de encapsulación. Bien, ahora vamos a pasar al concepto de cohesión y acoplamiento. En programación orientada a objetos hay un principio que dice que nuestra programación o nuestros diagramas deben permitir una alta cohesión y un bajo acoplamiento. ¿Pero qué es cohesión y acoplamiento? Cohesión es que la clase tenga los elementos que pertenezcan a esa clase, que sean propios de esa clase, que no tengan elementos que de pronto estén por fuera de ella. Por ejemplo, cuando definimos a la persona, dijimos que iba a tener un nombre y que iba a tener una edad. Cuando definimos alumno, además del nombre y la edad, va a tener una nota. Pero si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en alumnos información del padre, información de la madre, información financiera, esa clase no tendría una alta cohesión, tendría una baja cohesión. ¿Por qué? Porque tendría atributos que no formarían parte natural de esa clase. Entonces esto es malo dentro de la programación orientada a objetos porque esta clase no va a ser fácilmente reutilizada en otras aplicaciones, no va a ser una clase muy independiente o que tenga sus valores claros y autónomos. El acoplamiento, por su lado, está definido por el conjunto de relaciones que existen entre las clases. Nosotros buscamos que haya un bajo acoplamiento. ¿Y el bajo acoplamiento qué quiere decir? Que las clases ojalá sean lo más independientes posibles. Cuando yo tengo un diagrama de clases donde esta clase se comunica con todas ellas y esta otra clase se comunica con todas las demás, entonces se crea mucha dependencia entre las clases y esta alta dependencia es mala dentro de la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos utilizar una clase de estas, pues esa clase vamos a tener que incorporar otras clases de las cuales también depende para poder funcionar. Entonces, el principio en programación orientada a objetos es que haya una alta cohesión, haciendo que las clases tengan la información que necesitan en su interior y que haya un bajo acoplamiento, tratando en la medida de lo posible que estas clases no dependan de muchas otras clases. Ese sería entonces el concepto de cohesión y acoplamiento. Bueno, ahora vamos a pasar al concepto de polimorfismo.
Lo primero para decir de polimorfismo es que en programación orientada a objetos existen diferentes tipos de polimorfismo. Hay un polimorfismo, por ejemplo, que es el polimorfismo paramétrico, y hay otro polimorfismo que es un poco más fácil de entender. Vamos a hablar de este otro concepto de polimorfismo a través de un ejemplo. Voy a crear una clase, esta clase la voy a llamar, por ejemplo, profesor. Vamos a seguir utilizando el paradigma orientado a objetos. Vamos a borrar primero la información del profesor. Como podemos observar, aparece simplemente public class profesor, pero pues vamos a decir que este profesor también hereda de persona. Cuando miramos el código se ha incorporado la palabra extend persona. Bien, vamos a crear un código acá. Vamos a decir que este profesor enseña. Entonces vamos a crear un método public void enseñar. Y entonces vamos a decir simplemente que este método enseñar, vamos a sacar aquí un mensaje, system out.println. Vamos acá simplemente a decir algo como yo enseño a mis alumnos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos esta clase con el método enseñar. Compilamos y vamos a decir que los alumnos también enseñan. Entonces voy a copiarme la del profesor. Voy a colocar este mismo método acá dentro de la clase alumno y vamos a decir que el alumno también enseña. Entonces, pero enseña diferente. Yo enseño a mis compañeros de clase. A mis compañeros de clase. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que tenemos dos clases, en este caso la clase alumno y la clase profesor, donde ambos tienen el mismo método, el método enseñar. Sin embargo, en profesor funciona diferente que en alumno. Voy a crear una instancia de profesor y voy a decirle al profesor que lleve a cabo el método enseñar. Entonces me dice, yo enseño a mis alumnos. Voy a limpiar pantalla, voy a volver a ejecutar. Y efectivamente pues nos dice, yo enseño a mis alumnos. Ahora vamos a ejecutar ese mismo método, pero en un alumno. Vamos a decirle alumno enseñar. Y la información que me muestra es yo enseño a mis compañeros de clase. Entonces este es el concepto más básico de polimorfismo. Repito, no es el único tipo de polimorfismo que existe, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que cuando se envía una solicitud para que se ejecute un método, o sea, cuando se hace un llamado a un objeto, ese llamado es el mismo. En alumno y en profesor estoy llamando el método enseñar, pero en profesor se comporta diferente a cómo se comporta en alumno. Ese concepto es el concepto de polimorfismo. Por último, vamos a pasar a los conceptos de agregación y composición. La agregación y composición la podemos mirar aquí a través de un ejemplo. Podemos decir un hospital tiene un conjunto de médicos y un hospital también tiene un conjunto de consultorios. Vamos a mirar la diferencia entre estos dos tipos de relaciones. Cuando ponemos una relación de agregación, significa que el hospital, ya por este símbolo, por este rombo vacío, significa que el hospital tiene un conjunto de médicos. Pero el hecho de que sea este rombo vacío significa que es agregación. Y al significar que es agregación, da a entender que los médicos pueden seguir existiendo así el hospital ya no exista más. Es decir, no es una dependencia tan rigurosa. Si un hospital deja de existir como objeto, no significa que los médicos dejen de existir, ¿correcto? Sin embargo, la composición es una relación muy parecida, pero es una relación mucho más fuerte, donde nos indica que esta clase que identifica las partes, o sea, un hospital contiene consultorios. Si el hospital se termina, pues los consultorios también deben desaparecer. Entonces es una relación mucho más fuerte. El hospital contiene consultorios, pero al terminar el hospital terminan sus consultorios también. Vamos a mirar entonces en nuestro ejemplo cómo podríamos aplicar estos conceptos. Esto lo podemos aplicar a través de esta relación que tenemos entre la escuela y el alumno.
En una escuela hay muchos alumnos, por lo tanto, ¿cuál podría ser la relación más adecuada? ¿Composición o agregación? Yo diría que agregación, porque el hecho de que la escuela deje de existir como objeto no significa que sus alumnos también dejen de existir. Vamos a mirar por qué la agregación o la composición nos serviría mucho en términos de programación orientada a objetos. Vamos entonces aquí con la escuela, ya habíamos definido que esta escuela tiene un conjunto de alumnos. Cuando tenemos un atributo, porque en este caso este conjunto de alumnos es el atributo de la escuela también puede tener otro atributo que puede ser, por ejemplo, el nombre de la escuela, vamos a definírselo. Vamos a ponerle aquí el atributo, nombre de la escuela, pero otro atributo es este listado de alumnos, ¿correcto? Entonces, como les había dicho al principio, los métodos que nosotros podemos crear en una clase son aquellos a través de los cuales podemos acceder mediante los atributos que tenemos. Si yo tengo un nombre de escuela, pues entonces yo voy a poder asignarle el nombre a la escuela u obtener el nombre de la escuela, pero no puedo hacer nada más. Pero el hecho de yo tener una agregación de alumnos, eso me da acceso a muchas posibilidades. Yo puedo hacer operaciones con todo ese conjunto de alumnos. Vamos a comenzar con estas operaciones. Por ejemplo, vamos a definir un método que sea asignar alumno. Entonces, asignar alumno a la escuela o matricular alumno. Vamos a llamarlo asignar alumno. Este método me va a recibir un objeto de la clase alumno. ¿Sí? Entonces, si me recibe un objeto de la clase alumno, es un método de tipo void. Ya esto me abre muchas posibilidades. Yo puedo coger mi conjunto de alumnos que está identificado con esta palabra, alumnos, y puedo decir alumnos, punto, adicióneme este alumno que acabó de ingresar a la escuela. Entonces, ya con este código, yo ya dentro del conjunto, dentro de la agregación de alumnos que tengo en mi escuela, pues he incorporado un nuevo alumno y cada vez que me llamen a este método asignar alumno, pues voy a incorporar un alumno nuevo. Si ya tengo mis alumnos dentro de esa agregación, pues entonces voy a poder hacer operaciones con esos alumnos. Voy a poder, por ejemplo, mostrar los nombres de los alumnos. Entonces vamos a crear un método que sea public void mostrar nombres de alumnos o mostrar información. Información alumnos. Bien, vamos a crear este método. Entonces miren todas las posibilidades que se abren cuando tengo una agregación de otros objetos de otra clase. Aquí vamos a crear un for. Vamos a decir int i igual a 0. Vamos a recorrer a todos los alumnos que tengamos en el arreglo. Mientras i sea menor a alumnos.size. La ventaja de trabajar con estas colecciones es que tienen un conjunto de métodos también muy útiles, como el método size que nos devuelve la cantidad de alumnos que hay en la colección. Y más. Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar la información. Vamos a decir nombre, los puntos, y vamos a concatenar con el alumno que estoy recorriendo en ese momento y accedo al método obtener nombre. Entonces vamos a decirle alumnos.get que me obtenga la posición y punto, creo que es obtener nombre, que se llama el método. No, ese lo heredamos desde persona y en persona se llama asignar nombre, devolver nombre, se llama devolver nombre, y la nota la tenemos en alumno y se llama obtener nota. Entonces devolver nombre y obtener nota. Vamos a regresar aquí a escuela y entonces vamos a decir punto obtener, perdón, devolver nombre. Ok, muy bien, vamos a mostrar el nombre, vamos a mostrar también, entonces vamos a seguir concatenando, vamos a decir que la nota, vamos a maximizar esto.
nota dos puntos, vamos a decirle aquí más, vamos a copiarnos este código, accedemos a cada uno de los alumnos y le decimos aquí obtener nota. Obtener nota. Ok, muy bien. Punto y coma. Vamos a colocarle aquí un mensaje antes para que quede un poco más claro qué es esta información. Entonces vamos a decirle acá información de los alumnos de la escuela. Ok, muy bien. Entonces estos serían como dos métodos que vamos a incorporar. Lo que quiero mostrarles es que a través de conceptos como la agregación o la composición, nosotros podemos crear un conjunto de elementos que sean de otro tipo de objeto dentro de nuestra clase, y a partir de ellos entonces vamos a poder acceder a una serie de funcionalidad, mostrar la información, obtener la nota promedio, mostrar los mejores alumnos, los alumnos más deficientes, los alumnos que aprobaron, los alumnos que reprobaron, y un sinnúmero de posibilidades que se me abren al tener este concepto de agregación dentro de mi clase escuela. Entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar. Primero pues vamos a crear unos alumnos. Voy a crear acá a este alumno 1. Voy a darle un nombre al alumno, o sea, algo heredado de persona. Voy a asignarle el nombre. Vamos a decirle que es Ariel, para que nos acordemos que el primero comienza por la A. Vamos a decir que Ariel, una nota, le vamos a asignar una nota de 3. Muy bien, vamos a crear otro alumno. Para que nos acordemos de este alumno, vamos a llamarlo Beatriz. Vamos a asignarle una nota a este otro alumno. Vamos a asignarle una nota de 4. Ok, y podríamos crear tantos alumnos como quisiéramos. Ahora vamos a ir a la clase escuela. Vamos a crear una nueva escuela. ¿Sí? A esta escuela entonces vamos a asignarle alumnos. Le voy a asignar un alumno. El primer alumno que le voy a asignar es Ariel. ¿Sí? Ese es el primer alumno que le asigno a la escuela. Recordemos que creamos el método asignar alumno, que recibe un alumno, por eso se lo estoy enviando. Y vamos a enviarle al otro alumno que es Beatriz. A aceptar. Ya cuando ejecutamos dentro de esta escuela el método mostrar información, entonces vamos a mirar qué es lo que nos está mostrando. Aquí vemos información de los alumnos de la escuela: nombre Ariel, nota 3.0, nombre Beatriz, nota 4. Entonces allí podemos verificar todas las posibilidades que se nos abren cuando nosotros creamos agregación, cuando permitimos que una clase tenga un conjunto de elementos de otra clase existente. Muy bien, entonces con esto hemos terminado todos los conceptos de programación orientada a objetos que queríamos abordar hoy. Espero que hayan quedado claro. Si quieren suscribirse a mi canal, lo pueden hacer utilizando el botoncito que aparece arriba. Muchas gracias por ver este video. Hasta una próxima oportunidad.